Daremos inicio a nuestro servicio de escuela bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor con el himno Mortales por doquier, cantad las alabanzas del Señor. Se encuentra en la página 297. Amén. Página 297, Mortales por doquier, cantad. Mortales por doquier, cantad las alabanzas del Señor. En toda tierra exaltad el nombre de mi Salvador. Perpetuas sus bondades son, su compasión continuará, y su gloriosa perfección eternamente durará. Laureles a Jesús traed y tributad tu eterno honor, su nombre amado engrandeced, Jesús del mundo redentor. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Gloria a Dios, Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Celestial, en esta hora, Señor, hemos iniciado nuestra escuela bíblica en tu nombre. Amén. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas de poder separar estos minutos, este tiempo, Señor, para escudriñar tu palabra. Llegamos, Señor, y nos presentamos tal cual como somos. Amén. Y por eso nos allegamos a ti, a esa sangre maravillosa derramada en el madero de la cruz, que en esta hora, Señor, nos pueda lavar, nos pueda perdonar, Amén. nos pueda limpiar, Amén, Señor, Señor. todo nuestro ser, Amén. y así estar apto, Señor, para entronizarnos con tu presencia. Padre Celestial, estos minutos que estaremos, Señor, de ojo en tu palabra, te rogamos, Señor, que tú nos dirijas, Amén. que tú nos ayudes, que tú, Señor, puedas alimentar la necesidad de nuestros corazones, Amén. que solo tú conoces. Amén. Dios eterno, tu palabra es viva y eficaz. Gracias. Creemos en ella, Señor, fielmente, y es por eso, Señor, tenemos la plena certeza de que tú estás en medio nuestro. Opera, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor que tenemos para nuestra lección se encuentra en Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Y leeremos todo este final de este pasaje, desde el versículo 30 al versículo 40. Amén. Tiene un primer título que dice Arresto de Pablo en el templo y luego Defensa de Pablo ante el pueblo. Hechos capítulo 21 del versículo 30 al 40. Amén. Daremos lectura a la palabra del Señor responsivamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho.
Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿Se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a 4.000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con una mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: Amén. Padre Celestial, tu palabra ya está en medio nuestro. Amén. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que siempre ella es el alimento, Señor, para nuestra vida. Amén. Señor, nuestra escuela bíblica la presentamos en tu presencia, rogándote, Señor, que tú nos dirijas en tu palabra. Amén. Solamente tú, Señor, para no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Así Es por eso, Señor, te rogamos que ella pueda ser revelada a nuestros corazones, que ella pueda ser declarada, Señor, y en ella encontramos, Señor, la vida eterna. En ella, Señor, encontramos el refugio de nuestras ansiedades. En ella, Señor, encontramos la lumbrera de nuestro camino. Amén. En ella encontramos, Señor, esta agua de la cual nunca más tenemos sed. De ella, Señor, tenemos este pan celestial que salta para vida eterna. Que esta palabra, Señor, pueda ser provechosa a nuestra vida, a nuestros oídos, Señor, espirituales. Tú en esta hora, Señor, puedas limpiarnos de todo pensamiento que no te alaba, de todo pensamiento de distracción. Amén. Y podamos, Señor, saborear, masticar, Señor, tu palabra, palpar, Señor, este amor tan grande que has tenido con nosotros. Amén. Dios eterno, te rogamos humildemente que esta palabra, Señor, pueda ser revelada a nosotros, los pobres, Señor, los débiles, los pequeños, los necesitados, los frágiles, Señor. Somos los que necesitamos de ti. Y es por eso te rogamos, Señor, que tú nos alimentes con el poder de tu palabra. Amén. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, gracias damos al Señor por esta oportunidad que nos permite de poder continuar Amén. este maravilloso libro de Hechos de los Apóstoles, Así es, tan Señor. lleno de los misterios de Dios. Así es. Muy ciertamente algunos han dicho que este se debería llamar Hechos del Espíritu Santo, porque vemos en la acción esta promesa de Jesús cumplida. Él dijo: yo iré y enviaré mi Espíritu, enviaré el Consolador. Y hasta ahora, por todos estos pasajes que hemos andado junto, ¿no es cierto?, a los apóstoles, a los hermanos Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, ahora con el apóstol Pablo en sus viajes, vemos cómo la acción del Espíritu Santo va preparando todas las cosas. Y así sucede hasta el día de hoy. No andamos a oscuras, no andamos a tientas, no podemos decir que no conocemos el camino. Y es por eso la invitación a participar de nuestros servicios, de nuestros cultos, de nuestras oraciones, porque el acercarnos a Dios nos lleva a este pleno conocimiento, a este magno conocimiento que en la hora de la duda, en la hora de la prueba, en la hora de la tentación, de la incertidumbre, este conocimiento de Dios y este conocimiento afirmado en Dios nos permitirá tomar las mejores decisiones. Sin duda que el Señor nos habla por su palabra siempre, Amén. como también en esta oportunidad. Estamos viendo
¿no es cierto?, la llegada del apóstol después de retorno de este tercer viaje misionero, ¿no es cierto?, a Jerusalén, en un momento bien especial. Estaba la fiesta de las Pascuas. Entonces, en esta fiesta, así también como el tiempo de nuestro Señor Jesús andando por la tierra, en la fiesta de las Pascuas, habían muchos que se reunían en Jerusalén. Cuando descendió el Espíritu Santo en el aposento alto, estaban también en esta fiesta. Por lo tanto, muchos judíos de todo el mundo acuden a Jerusalén. Dice la palabra del Señor, como vimos en la clase anterior, que algunos judíos de Asia, es decir, donde Pablo ya estuvo en otros viajes, y en este mismo viaje estuvo en Éfeso por un espacio aproximado de 5 a 7 años estuvo allí. Entonces era conocido ya de todos los judíos. Al llegar a Jerusalén, con varios propósitos, uno de los propósitos es traer, ¿no es cierto?, ofrendas desde las iglesias por donde él pasó. Otro propósito es participar de la fiesta que se va a desarrollar en Jerusalén. Y otro propósito es traer las buenas nuevas de lo que ha acontecido en estos lugares. Llegando a Jerusalén, entonces el apóstol tiene este gran recibimiento por todos los hermanos judíos cristianos que estaban en Jerusalén. Los ancianos lo recibieron con mucho regocijo por todas estas experiencias y todo este ministerio, toda esta evangelización que Pablo ha realizado en todas estas ciudades, Corinto, Éfeso, y donde él estuvo en Mileto, en varias ciudades. Al llegar ahí, se presenta la situación del regocijo de Pablo por recibirlos, pero también hay un problema, y es que algunos judíos han anunciado que este hombre lo acusan falsamente de que él habla en contra de la ley, en contra de su propio pueblo, de los judíos, en contra del templo, y al verlo acá en Jerusalén tiene esta falsa acusación. Entonces los ancianos de Jerusalén le dicen: nosotros hemos hablado, como ya el decreto que se llevó firmado, ¿no es cierto?, por el concilio de Jerusalén, entonces se les permite a los gentiles abstenerse de ídolos, ¿no es cierto?, de ahorcados, de sangre y cualquier idolatría. Sin embargo, hay 4 varones que van a hacer el voto nazareo. Como era una acusación falsa, le propusieron a Pablo de que él participara de este voto nazareo, el cual implicaba una purificación de 7 días en el templo. Esto lleva a que Pablo estuviese constantemente, frecuentemente en el templo, y como él fue con algunos de los, ¿no es cierto?, de los hermanos gentiles que habían conocido a Cristo en este lugar, lo ven, Trófimo se llama él, lo ven muy de cerca en el templo, y ahí es donde se propicia esta acusación falsa. Al verlos tantos días, tenía que hacer una purificación, como vimos la clase pasada, el día 3, el día 7, él estaba constantemente en el templo. Estos judíos de Asia que habían ido a la fiesta, lo vieron con Trófimo, un hermano de Éfeso que andaba con él. Entonces, ahí los judíos hacen esta acusación falsa, además de decir de que predica contra la ley, de que predica contra el pueblo judío, de que predica contra el templo. Además, ha cometido el grave delito con pena de muerte de haber ingresado un gentil al atrio de los israelitas. El templo tenía varias secciones y de atrás hacia adelante el primer freno que tenía era precisamente el atrio de los gentiles. Luego tenía, hasta ahí podrían llegar los gentiles. Luego tenía el atrio de las mujeres. Y luego tenía el atrio de los israelitas, donde estaban los judíos que no eran sacerdotes.
Entonces, la acusación falsa, que inclusive la ley romana era el único delito que aceptaba como tal, en el cual quien transgredía en un gentil que pasara hacia el otro atrio era considerado inmediatamente como muerto por la pena de muerte. Se encontraron inclusive unos escritos, el último en 1935, que da cuenta de esto. Entonces, esa es la acusación. Como Pablo está haciendo el voto junto con los hermanos, está constantemente en el templo. Y al verlo con Trófimo, ellos arden, ¿no es cierto? Inventan esta acusación falsa y lo acusan entonces contra el pueblo. Es donde empiezan a llamar, varones israelitas, este es el hombre. Ya lo conocían. El ministerio en Asia había sido muy próspero, muy lindo en el Señor, por lo tanto lo tenían totalmente identificado. Y ahora entonces vamos a ver con la ayuda del Señor este pasaje, ¿no es cierto?, en donde es tomado y arrestado el apóstol. Dice el versículo 30, así que, voy a leer el 29 también, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le dio aviso al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Entonces podemos ver cómo los israelitas comienzan, ¿no es cierto?, a gritar, en contra de Pablo, en contra de unos judíos de Asia alborotan a la multitud en contra de Pablo. Es una falsa acusación, como vamos a ver, ¿no es cierto?, más adelante. Acá hay un par de situaciones que debemos nosotros observar, muy interesantes, y es que por ser un momento donde hay una fiesta en el pueblo de Jerusalén, ha sido la guardia que ha llegado con más de 1000 hombres para tomar cuenta del orden dentro de la ciudad. El templo de Jerusalén, erigido por Herodes, tenía en una de sus partes nororiente o noroccidental, noroccidental, una guardia, una torre por donde observaban. Cuando había un alboroto en una ciudad, aparte de la ciudad ser castigada, también lo era el tribuno. Entonces, como estaba este alboroto en Jerusalén, el tribuno no va en defensa necesariamente de Pablo. Él va para salvaguardar el orden, porque si esto se llega a saber, o si esto pasa a mayores, él mismo, con toda su guardia, entraría también en el castigo que podía provocarle la ley romana. Entonces, él va, no necesariamente en defensa de Pablo, a rescatarlo. Y cuando llega acá, cuando llega donde él, ¿no es cierto?, dice la palabra del Señor, corrió a ellos. Tomando luego, 32, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vinieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Es decir, cuando llegó la fuerza, ¿no es cierto?, el orden, inmediatamente dejaron de golpear a Pablo. Y llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Le mandó atar con las 2 cadenas. Vamos a recordarnos, ¿no es cierto?, que seguramente en ese momento el apóstol se debió acordar de Agabo, cuando le dijo en la profecía, de quién sea este cinto,
Recordamos ese pasaje de quien sea este cinto, cuando él se ató las manos, de quien sea este cinto será encadenado en Jerusalén. Acá se está cumpliendo ahora el momento de la profecía, cuando Agabo le comentó, ¿no es cierto?, esta profecía de que sería encadenado. 2 cadenas significa que Pablo fue esposado a un soldado a cada lado. Pablo debió haber recordado inmediatamente la profecía de Agabo en Hechos capítulo 21, versículo 11. Dice en el nombre del Señor. Amén. Quien viendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Amén, amén. Entonces ahí está la profecía y ahora se está cumpliendo esta profecía. Así es, Señor. Las dos cadenas. Y la muchedumbre venía gritando detrás. Después de atarlo, ¿no es cierto?, pregunta a él, el tribuno, quién es y qué hizo. Amén. Dice la palabra del Señor: entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Llevar a la fortaleza quiere decir que lo llevaron a esta torre, ¿no es cierto?, preparada especialmente para que ahí, ¿no es cierto?, los guardias, los centuriones, la policía, por decirlo ahora, ellos puedan tener ese lugar. Y lo llevan entonces hasta allí. Pero entre la multitud nos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Estaba llevado en andas, estaba llevando en vilo. Es decir, Pablo estaba tan mal traer que no era capaz de llevarse por sí mismo. Entonces, los guardias lo llevan en andas. No era capaz de moverse por sí mismo. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Acá tenemos también, ¿no es cierto?, cuando la multitud pedía a gritos su muerte, Pablo debe haber recordado cuando él fue parte de tal multitud y estuvo de acuerdo en el martirio de Esteban. Podemos ver ahora, lo vimos la semana pasada, el perseguidor ahora es perseguido con las mismas palabras. O incluso puede haber recordado el juicio de Jesús. Lucas capítulo 23, versículo 18 y Juan 19, 15. Dice: el grito fuera con este, que lo persiguió mientras era subido por los escalones, era el grito con que había sido demandada la muerte de Jesús, no lejos de ese lugar, unos 27 años atrás. Se da un cuadro muy similar. Lucas 23, 18. Dice en el nombre del Señor. Amén. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Amén. Juan 19, 15. Juan 19, 15. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilatos le dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Amén. Entonces, los judíos persiguiendo a Pablo, que también pertenecía, ¿no es cierto?, conocía la ley, conocía el templo, conocía las reglas, pero en este minuto, esta falsa acusación, la misma falsa acusación que tuvo nuestro Señor Jesús, fue falsamente acusado.
En este caso, Pablo, como era un alborotador del tiempo, un revolucionario de su época al llevar este evangelio, también es falsamente acusado para muerte. Es por eso que ellos querían pegarle o lincharlo hasta la muerte. Y es ahí donde el tribuno ahora lo rescata. En el versículo 37 al 39 vemos ahora también una acción maravillosa del apóstol, en donde dice acá la palabra del Señor: del 37 al 39. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición entre estos días y sacó al desierto a 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Entonces, cuando van a meter a Pablo, ¿no es cierto?, dentro de la guardia, de la fortaleza, dentro de la torre, aparece ahora este hombre de Dios. Este hombre de Dios que podría haber estado gritando: sálvenme, podría estar gritando: ayúdenme, podría estar diciendo muchas cosas. Él guardó silencio. Y en ese minuto, cuando él es requerido, aparece, como aparecen los hombres de Dios, con el Espíritu de Dios. Porque él podría estar angustiado, él podría estar de muchas maneras. Si nosotros lo pensamos humanamente, podríamos decir que se esperaba de él una reacción mucho más humana. Sin embargo, él, por su forma de hablar, por su vocabulario griego culto, nosotros, por misericordia de Dios, cuando no hemos tenido este privilegio de acercarnos al magno conocimiento de la palabra de Dios, inmediatamente nuestro vocabulario cambia. Amén. Nuestra forma de expresarnos es distinta. Así es. El respeto, la honestidad, la verdad, todos estos valores cristianos que se nos enseñan en cada escuela bíblica, en cada culto, en cada oración, de cómo dirigirnos al Padre, de cómo dirigirnos a Jesús, de cómo dirigirnos a nuestro pastor, de cómo dirigirnos a nuestro Hijo. Todo esto nos enseña el Señor. Y ahora vemos Pablo hablando como un hombre de Dios. Tanto es que inmediatamente el tribuno dice, para que no sean mis palabras, dice: ¿se me permite decir algo? Y el tribuno le dijo: ¿sabes griego? Es decir, no necesariamente todos sabían griego. No necesariamente. Ya hablaba otra lengua. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto 4,000 sicarios? ¿No eres tú el egipcio? Aconteció en esos días, un tiempo antes, tres años antes de esto, que no está escrito en la Biblia, pero sí está en el libro de Josefo, una escritura paralela a la Biblia, Josefo judío, donde él precisamente nos cuenta de esta historia, de lo que había acontecido. Josefo. Lo tenemos en las páginas 679 a las 697. Josefo cuenta la historia. Nos sugiere que los seguidores del hombre fueran sicarios. Los sicarios significa hombres con puñal o asesinos. Los sicari u hombres de puñal
comenzaron a estar activos alrededor de este tiempo y después de asesinar al anterior sumo sacerdote Jonatán, hicieron de los judíos romanos, proromanos, su blanco especial. Se mezclaban entre las multitudes en las fiestas y atacaban a sus víctimas furtivamente. Al decir que el egipcio los condujo al desierto, es posible que el tribuno esté agrupándolo con otros impostores que en esta misma época efectivamente conducían a los incautos al desierto de Judea, prometiendo realizar milagros allí. Mateo capítulo 24, versículo 26. Entonces, tenemos que había un antecedente por el cual el tribuno le dice: ¿no eres tú aquel egipcio que provocó la sedición, es decir, un revolucionario? Estos revolucionarios muchas veces pertenecían eran bárbaros, eran gente, ¿no es cierto?, que arrancaba. Por lo tanto, cuando Pablo le habla en griego y le pide respetuosamente hablar con el mismo pueblo que lo está linchando, el mismo pueblo que lo está agrediendo, sus mismos hermanos. Tal es el deseo de este hombre de Dios de entregar el mensaje, cueste lo que cueste. Es tal su entrega al servicio evangelístico que, a pesar de estar moribundo, él aún así quiere entregar este mensaje del evangelio. Entonces, en esas palabras sabias de un hombre de Dios, le dice: ¿puedo hablar con ellos? Inmediatamente reacciona: ¿sabes griego? Es decir, no es lo que quizá, no eres tú aquel egipcio que juntó a todos estos hombres para revolucionar la ciudad. Entonces, aquí podemos ver cómo, ¿no es cierto?, inmediatamente se me viene a mi cabeza este proverbio de la palabra del Señor: la blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. Toda la ira de estos hombres, vemos una petición tan blanda: ¿me permites hablar con ellos? Él podría perfectamente defenderse en ese momento: mira cómo me tienen. No, él quiere hablar con ellos. ¿Y qué quiere hablar con ellos? Lo veremos en las próximas lecciones bíblicas. Pero él quiere entregar el mensaje. Amén. Entonces, el tribuno, el guardia, se confunde y dice: ¿no eres tú aquel egipcio? O, como vamos a ver la cita, ¿no es cierto?, como dice acá Josefo, al decir que los egipcios los condujo al desierto, es posible que el tribuno esté agrupándolo con otros impostores de esta misma época. Efectivamente conducían a los incautos al desierto de Judea, prometiendo realizar milagros allí. Mateo capítulo 24, versículo 26. Dice en el nombre del Señor. Amén. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en el aposento, no lo creáis. 27. 24, 26. Sí, eso dice. Si está en el desierto, no lo creáis. Si está en el aposento, no vayáis. ¿Dónde tenemos que quedarnos? Dice que allá, ea, todos correrán para allá. Ea, todos correrán para este otro lado. ¿No es cierto? Jesús ya lo había dicho. Vamos a leer una vez más la misma cita. Amén. 24, 26. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Amén. Amén. Entonces ya estaba dicho que eso iba a acontecer. Ahora, en este tiempo estaba aconteciendo de algunos impostores, algunos que se hacían llamar profetas, y además este egipcio. Entonces el tribuno, porque cuando ocurrió esta revuelta, consiguieron tomar algunos de los sicarios, pero su líder desapareció. Entonces el tribuno piensa que agarraron al líder de la sedición de hace 3 años. Por eso él entonces viene, le pregunta y le dice: ¿no eres tú ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó
al desierto los 4.000 sicarios, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, no es egipcio, es judío de Tarso, de una no insignificante ciudad de Sicilia, pero te ruego me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con una mano al pueblo. Con una mano hizo señal al pueblo. Inmediatamente se produce un silencio. Los mismos que querían matarle, con la señal de la mano, sin duda, este hombre irradiaba el rostro de Jesús. Sin duda este hombre irradiaba el poder de Dios. Amén. Porque hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Les habló en la lengua más profunda de los judíos. Una lengua que contiene la palabra de Dios. Parte de la Biblia fue escrita en arameo, dice acá en lengua hebrea, puede ser arameo, puede ser el hebreo, ¿no es cierto?, más actual, pero les habla en su propia lengua, pero esa lengua que solo ellos entienden, esa lengua profunda que habla un igual a ellos. Es como la experiencia que alguna vez nos ha acontecido. Yo creo que esta persona es cristiana. Yo creo que esta persona, una vez, 2 veces, el Espíritu hablando al Espíritu. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Palabras. Palabras que el pueblo de Dios, palabras que se manejan en este reino, palabras propias de quienes hacen parte. Amén. Y eso es lo que hace el apóstol en esta hora. Le habla en griego al tribuno y luego le habla en su propia lengua a los hermanos, ¿no es cierto?, a los judíos que están queriendo matarle en ese minuto. El idioma fue una sorpresa, porque tanto su conocimiento del idioma como su forma de expresarse indicaban que Pablo era un hombre educado en el mundo griego, no un agitador, no un revolucionario. La frase que si una sorpresa se escucha demasiado educada y reservada, nosotros esperaríamos que Pablo estuviera gritando auxilio, auxilio, discúlpeme Señor, ¿puedo hablar un momento con usted? Es lo que quizás humanamente debería acontecer. El egipcio que se menciona dirigió un ejército, eso es lo que nosotros ya pudimos ver. Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Cuando Pablo se identificó con el comandante romano, cambió totalmente su situación. Él era un ciudadano de Tarso, no un sospechoso de terrorismo. Inmediatamente. Te ruego me permitas hablar. En este momento su vida corría peligro por una multitud enfurecida y era sospechoso de ser criminal peligroso. Pablo solo tenía una cosa en la mente: déjame predicar el Evangelio. Déjame predicar. Amén. Déjame predicar. En vez del auxilio, sálvame que perezco, déjame predicar el Evangelio. Vemos que no es un pensamiento humano. Vemos que no nos pertenece. Eso son palabras no dichas por un hombre natural, sino que son dichas por un hombre espiritual. Amén. Es increíble que Pablo pudiera pensar y hablar con tanta claridad en un momento tan difícil, tomando en cuenta que acababa de ser golpeado. Y, en consecuencia, en el versículo 40, a Pablo se le permite hablar a la multitud que quería asesinarlo. Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. El tribuno ató a Pablo a 2 cadenas. Hechos 21:33. Hechos 21:33. Dice en el nombre del Señor. Entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Amén.
Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio habló en lengua hebreo. ¡Qué momento dramático! ¿No es cierto? Pablo de pie en las escalas, viendo desde arriba el enorme patio del templo, hace un dramático ademán con su mano y la multitud, que estaba enfurecida y alborotada, guardó silencio. Entonces Pablo habló en lengua hebrea, identificándose con su audiencia judía, no con sus protectores romanos. Él se identifica con ellos, él hace parte de ellos, él le quiere mostrar ahora a Jesús, este Jesús crucificado, resucitado. Eso es lo que él quiere hacer. Por eso les habla en esta lengua para ellos. Hay algunos comentaristas que me gustaría volver sobre un versículo cuando dice que se cerró el templo. Lo tenemos en el versículo 30. Toda la ciudad se alborotó y la gente vino corriendo a juntarse de todas partes. Tomaron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo y de inmediato se cerraron las puertas. Voy a leer acá un comentario de un comentarista que ve una significación simbólica en esto, el cerrar las puertas. Dice, algunos comentaristas han visto una significación simbólica en la breve afirmación de que de inmediato se cerraron las puertas. Y es muy posible que una significación semejante haya estado en la intención, ¿no es cierto?, de Lucas. Por ejemplo, creyendo todas las cosas que están escritas en la ley y en los profetas, y no habiendo cometido nada en contra del pueblo o las costumbres de sus padres, Pablo y su credo son expulsados de su propio hogar. Es como que simbólicamente el hecho de sacar a Pablo de ese lugar y se cerraron las puertas, simbólicamente, según los comentaristas, nos muestra que él, con todo el conocimiento de la ley, con toda la tradición de sus padres, él fue sacado del templo, la ley, ¿no es cierto?, el pueblo y el templo. Las mismas acusaciones falsas ahora en este hecho simbólico de que inmediatamente se cerraron las puertas, es una manera de decirle a Pablo que ahora todo esto es un pasado para él. Dice acá, son expulsados de su propio lugar. Sobre dicho credo, así como sobre Pablo, se cierran las puertas del templo. Este puede haber sido el momento en que el templo de Jerusalén dejó de cumplir el papel honorable que se le atribuye hasta allí en su historia en dos partes. La exclusión del mensaje y del mensajero de Dios de la casa que una vez se llamaba por su nombre selló su destino. Ahora madura para la destrucción que Jesús le había predicho muchos años antes. Lucas capítulo 21, versículo 6. Lucas 21, 6. Dice en el nombre del Señor. Amén. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Amén. Amén. Entonces ya con esto es como en los tiempos del profeta Jeremías, donde él tenía muy claro de que Jesús ya no estaba en el templo, de que Dios ya no estaba en el templo. Aquí hay un simbolismo muy pequeño, pero que suele significar esto. Él ya no estaba ahí. Él ya ahora está y habita en nuestras almas. No habitaré más en templo hecho por manos de hombre. Entonces este es un simbolismo que nos muestra esto.
Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio habló en lengua hebrea. Pablo había esperado esta oportunidad por mucho tiempo. Él tenía una pasión increíble por la salvación de sus compatriotas. Romanos capítulo 9, del versículo 1 al 5. Romanos 9, del 1 al 5. Del 1 al 5. Dice en el nombre del Señor. Amén. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 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 Porque yo deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Amén. De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Amén. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Entonces este deseo de Pablo, ¿no es cierto?, de él siempre, este deseo de predicarle al pueblo escogido, al que tenía las promesas, al que tenía la profecía, la ley, todo para cumplirse. Una necesidad, ¿no es cierto?, de querer transmitirles esto, el cual, según la carne, vino Cristo y es Dios por sobre todas las cosas. Amén. De quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. Bendito por los siglos. Amén. Entonces podemos ver que pensó en sí mismo como alguien exclusivamente calificado para comunicarle eficazmente el Evangelio. Estaba esperando una oportunidad. Estaba esperando una nueva oportunidad para anunciarles. Finalmente, el día de hoy, veremos con la ayuda del Señor las similitudes entre Jesús y Pablo, como se muestra en estos capítulos 20 y 21 del libro de Hechos. Voy a dar lectura a estas similitudes. Al igual que Jesús, Pablo viajó a Jerusalén con un grupo de discípulos. Recordemos que él vino con gentiles a Jerusalén, desde allá de Éfeso, donde inició su viaje de regreso. Al igual que Jesús, Pablo recibió oposición por judíos hostiles que conspiraron contra su vida. Es el pasaje que hoy, con la ayuda del Señor, estamos viendo. Al igual que Jesús, Pablo hizo o recibió 3 predicciones sucesivas de sus sufrimientos venideros en Jerusalén, incluyendo la entrega a los gentiles. Hoy día leímos, ¿no es cierto?, en el caso de Pablo, esta profecía de Agabo. Al igual que Jesús, Pablo tenía seguidores quienes trataron de convencerlo de no ir a Jerusalén por lo que le esperaba ahí. ¿Se acuerda que nosotros te rogamos de que no subas a Jerusalén? Le decían a Pablo, lo mismo que a nuestro Señor Jesús. Al igual que Jesús, Pablo declaró estar listo para dar su vida. Al igual que Jesús, Pablo estaba determinado a completar su ministerio y a no desviarse de él. Podemos ver que en los momentos más difíciles físicamente es probable de que este momento es donde Pablo haya estado más cerca de la muerte. Recordemos que los soldados tuvieron que llevarlo en andas, de tan maltrecho que él estaba. Quizás él fue el momento donde estuvo más cerca de la muerte. Al igual que Jesús, Pablo fue a Jerusalén a dar algo. Él llevaba este mensaje.
Él llevaba las buenas nuevas de todo este lugar, ¿no es cierto?, donde él había evangelizado. Al igual que Jesús, Pablo fue arrestado injustamente sobre la base de una falsa acusación. Al igual que Jesús, solo Pablo fue arrestado, pero ninguno de sus compañeros. Trófimo, no escuchamos que fue, ¿no es cierto?, llevado preso, arrestado. Al igual que Jesús, Pablo escuchó a una multitud que gritaba, muera, como lo leímos en las citas bíblicas. Al igual que Jesús, el oficial romano que manejó el caso de Pablo no conocía su verdadera identidad. Nos acordamos del centurión cuando habla con Jesús en la cruz. Así es. De una manera única para la mayoría de nosotros, Pablo sí tuvo participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Amén. En el nombre del Señor. Amén. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Amén. Participando en los mismos padecimientos, como Jesús, como él en su muerte. El llamado y el ministerio de Pablo hacen de estas similitudes sean especialmente sorprendentes, pero nosotros también somos llamados a seguir a Jesús. Amén. Amén. No deberíamos sorprendernos cuando eventos de nuestra vida son como algunos de la vida de Jesús. Puede que haya un tiempo de tentación en el desierto, un momento en que la gente se acerque a nosotros con necesidades que solo Dios puede satisfacer, un momento donde parezcamos estar a merced de una tormenta, un momento donde clamemos a Dios como en el jardín de Getsemaní, un tiempo donde simplemente tengamos que entregar nuestras vidas y confiar que Dios nos resucitará con gloria. Amén. A nosotros, como a Pablo, Dios nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice en el nombre del Señor Jesús. Amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Cuando nosotros decimos que Jesús ya hizo el camino, que Él ya anduvo en el camino, entonces debemos seguir las pisadas del Maestro. El Señor Jesús nos enseñaba y nos decía todos los días, toma tu cruz y sígueme. Entonces en algún minuto estaremos en el desierto, en algún minuto vamos a tener que entregar la vida, en algún minuto entregar nuestra vida a merced de Dios, porque Él es el dueño de la vida, Él es el dador de la vida. Así es, Señor. Sin embargo, esta experiencia de Pablo tiene una gran diferencia con Jesús. En muchos aspectos fue diferente. Hemos visto una similitud para ver cómo los padecimientos, ¿no es cierto?, de Jesús fueron visibles en el apóstol. Entre ellos, la diferencia es la manera de cómo lleva su defensa. Mientras Pablo hace su defensa mientras los judíos, Jesús no abrió su boca. Amén. No se defendió, porque el proceso de él, la vía crucis, el ministerio de Jesús en la tierra no culminaba con su defensa. Era necesario que él padeciese hasta la muerte, no cualquier muerte, muerte de cruz, para que ahora él traspasase la muerte y él diera vida. Amén. Así como aquí se la da al apóstol Pablo. Entonces, si bien hay muchas similitudes, aquí hay una gran diferencia.
Pablo pide para defenderse, para presentar el Evangelio, para decir quién soy. Él se defiende frente al tribuno. ¿Eres tú el? No, yo no soy. ¿Qué hizo él? No abrió su boca. Enmudeció, como ya estaba escrito en este libro maravilloso que es la palabra del Señor, Isaías. Amén. Isaías 42, el siervo de Jehová. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Amén. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, Amén. ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado justicia y te sostendré por la mano. Amén. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. Amén, Señor. Y de las casas de prisión a los que moran en tiniebla. Yo, Jehová, este es mi nombre. Amén. Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz, y las haré notorias. Amén. No hablará. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le desechemos, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, Amén. molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces podemos ver en los anuncios del profeta cómo estaba este proceder de Jesús tan distinto, tan diferente. No abrió su boca para que ahora tengamos paz. Amén. No abrió su boca, no se defendió para que ahora disfrutemos de estas bendiciones espirituales que son en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga en Amén. este día, que su palabra pueda ser vida en nuestros corazones, que este sacrificio magnífico de Jesús podamos considerarlo cada día, porque si hoy tenemos, ¿no es cierto?, estas bendiciones ya descritas por el profeta, ya enviadas, es porque él no abrió su boca, Amén. no se defendió. En un momento él dice, yo en este minuto podría llamar una legión de ángeles y todo esto se acaba, pero por amor de ti, por amor de mí, Amén. no abrió su boca. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y que esta palabra pueda quedar grabada en nuestros corazones. Amén. A mi Señor
toda honra, gloria y alabanza. Amén. Les invito a que demos gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú sabías, Señor, que nosotros no éramos capaces por nuestros medios, y es por eso enviaste a Jesús, que, Señor, dejó su trono de gloria, sus ropajes, dejó, Señor, toda la alabanza que Él recibe para venir, Señor, a este mundo, a morir por nosotros y darnos vida. Gracias, Señor, porque no lo merecemos, y aunque hagamos todo, Señor, no habremos hecho nada, porque este sacrificio perfecto, este Cordero perfecto que eres tú, hoy día, Señor, estás a la diestra de Dios Padre. Amén. Intercediendo por nosotros. Amén, Señor. Aún, Señor, estás en defensa nuestra, a pesar de haber callado tu boca injustamente, a pesar de haber sido acusado falsamente, no abriste tu boca. Muchas gracias, Señor, porque eso nos permite ahora tener paz para con Dios. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recibe la gratitud de nuestros corazones, recibe, Señor, nuestras torpes expresiones como un perfume agradable, y ayúdanos, Señor, a comprometernos más contigo. Amén, a comprometernos más con tu obra. Amén. A evangelizar, Señor, al triste, porque tú viniste, Señor, para dar vista a los ciegos. Amén. A los sordos, Señor, de los cuales nosotros hacíamos parte, hasta que tú hablaste a nuestro corazón. Amén. Gracias, Señor, por este momento. Te pedimos, Señor, que tú puedas bendecir a cada alumno, Señor, que hoy ha escuchado tu palabra en esta escuela bíblica. Te lo pido muy humildemente, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología. Amén. Página 39. Al Padre, Hijo, Redentor, gloria siempre. Amén. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, Lord eterno tributad. Demos gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.